continuación realizaremos un ejercicio con los bordes y combinación y centrar. Vamos a elegir 6 columnas y filas. 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos a bordes externos. Cuando ya tenemos los bordes externos, seleccionaremos las dos primeras columnas y filas. Nos vamos aquí a bordes, borde derecho. Seleccionamos otras dos y borde derecho. Ya tenemos nuestras casillas seleccionadas. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12 celdas y la vamos a partir en la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas 6 las seleccionamos. Vamos a bordes. Decimos borde inferior. Ya tenemos 6 cajones. Seleccionamos este primer cajón. Vamos a combinar y centrar. Y tendremos nuestra base en blanco. Ahora realizaremos con las siguientes. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Y combinar y centrar. Después que ya tenemos combinar y centrar, vamos a insertar. En insertar vamos a formas. En formas escogeremos la línea. Nos paramos en el extremo y así tendremos nuestra línea. La seleccionamos nuevamente, nos paramos en el extremo y tendremos nuestra otra línea. Después de esto nos vamos al triángulo. Dando clic sacamos el triángulo y lo vamos a voltear del punto verde. Lo giramos, lo cuadramos hasta que nos dé la forma. Lo giramos un poco hasta que nos quede perfectamente ubicado. Y tendremos nuestro cuadro, nuestro triángulo, perdón. Ya tenemos nuestro triángulo. Teniendo el primer triángulo, podremos realizar los demás. Lo seleccionamos, clic derecho, vamos a inicio, le vamos a dar copiar y pegar. Tendremos otro repetido. Este lo giraremos hacia el otro extremo. Lo estiramos, lo ubicamos hasta que nos dé la forma exacta. Ya tenemos esto, ahora podemos borrar estas líneas. Ahí. Podemos dejarlas ahí. Volvemos a decirle
pegar, tendremos otro segundo, un tercero, lo giramos, lo ubicamos y lo encogemos. Y lo estiramos hasta que nos dé la forma. Este lo podemos copiar y le diremos que pegar. Ahora lo estiramos y lo ubicamos. Ahora le cambiaremos el color. Acá triángulo. Nos vamos a herramienta de dibujo donde está seleccionado color amarillo, estilos de forma y seleccionaremos un color. En este caso será el naranja. En el superior le daremos un morado. Y aquí tendremos nuestro cuadro de color.